Bueno. Sí se le escucha. Ya, les voy a poner las presentaciones. Vamos a grabar la clase. Recording in progress. Bueno. También. Sí, conociendo la memoria. Okay. Bueno, tienen su código, la ley del organismo judicial a la mano. A ver si puedo sacar. Tengo. Sí, licenciada. Bueno. Sí, licenciada. ¿Se recuerdan que el licenciado les habló de las escuelas modernas que ya habíamos visto? Y entre los más importantes era de Antonio Sánchez de Bustamante, más conocido como Bustamante. No sé por qué, porque realmente es la primera vez que veo que le ponen a una persona sin su apellido, o solo su segundo apellido. Pero en el caso de Antonio Sánchez de Bustamante, lo que no oí, lo que pasa es que tenía, bueno, me costaba en ese momento ver, esta es la presentación, vamos a tener hoy el principio de respeto internacional a los derechos adquiridos. Pero algo que quería preguntarle es que si en la presentación que tuvieron con el licenciado pudieron ver en cuanto a que yo les había puesto una presentación que Guatemala fue parte, yo les había dicho, de el primer esbozo del Código de Derecho Internacional Privado que se hizo. Pero yo no vi en ese momento, como se me estaba yendo, la luz. Se me estaba yendo, perdí a veces la señal. Si él les comentó cómo fue que fuimos parte y cuáles son los 5 países que integraron este esbozo. ¿Se recuerda, compañeros, si el licenciado les
Bueno, les habló de lo que era Antonio Sánchez de Bustamante como catedrático de la Universidad de Cuba, internacionalista, el que a él se le da el crédito de la creación del Código de Bustamante o el del Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como Código de Bustamante. Nena, poné la máquina porque ando con la alergia tosa. Pero entre la parte histórica que me interesa que nosotros manejemos, primero por ser sancarlistas y segundo por ser guatemaltecos, es de que Antonio Sánchez de Bustamante fue designado por el Instituto Americano de Derecho Internacional Privado que tuvo una sesión en Lima en el mes de diciembre de 1924. En esta sesión se designó que no era solo Antonio Sánchez de Bustamante quien iba a analizar la posibilidad de crear un código de derecho internacional privado, sino que también se designó a 4 juristas de 4 países distintos. Antonio Sánchez de Bustamante de Cuba, y adivinen quiénes eran los otros 5. Se los voy a mandar en la presentación porque creo que esas, no me recuerdo si ya se las envié. No lo he enviado, Lick. Entonces se las voy a enviar, se las debo, hoy mismo se las envío, porque si las tengo, mientras estamos dando la clase, se voy a tratar de enviárselas. Y bueno, cuando se crea en ese momento, se creó que Guatemala iba a estar entre uno de esos países. Y es un colega abogado egresado de la Universidad de San Carlos quien tuvo ese placer de representar a Guatemala. Y ahorita porque es importante que nosotros como sancarlistas sí lo sepamos. Bueno, en el caso de Guatemala, quien nos representó fue en estos 5 países que hablaron fue Cuba, y los otros 4 eran el jurista José Matos, que era sancarlista, egresado de la Universidad de San Carlos, y representaba a Guatemala. Imagínense, Rodrigo Octavio era brasileño, Eduardo Sarmientos de Argentina. Siempre se ha hablado que Argentina es uno de los países que más se ha profundizado en el derecho. Se recuerdan que Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los considerados mejores penalistas, el mejor penalista latinoamericano, el criminólogo, pues es argentino. Y Eduardo José Antonio de Bustamante, tuvo el objeto de estudiar los proyectos. En ese momento había unos proyectos de leyes de derecho internacional privado, y lo que se pidió a estos 4 juristas, que entre estos estos 4 miembros del instituto, que en este estaba, como le decía, José Matos, que era sancarlista y además guatemalteco, que revisaran los proyectos de los códigos que habían, o los esbozos que habían hecho de códigos de derecho internacional privado. Como les decía el licenciado anteriormente, Antonio Sánchez de Bustamante pues planteó, como muchos filósofos, de hacerse preguntas y responder a estas preguntas. ¿Se recuerdan las preguntas que les estaba indicando el licenciado en la clase anterior? Uy, hoy están asustados porque ayer fue su último examen. Buenas tardes, licenciada Greta, le gusta saludarla. Yo recuerdo algunas Mente. preguntas, pues lo que pasa es que como la última clase con el licenciado fue algo así anormal con todo lo sucedido, pero recuerdo que los puntos que él tocaba, ¿qué opinábamos? O las preguntas, ¿va? De si en realidad es necesario la injerencia de leyes extranjeras en nuestra legislación, ¿va? ¿Qué opinábamos los pro y contra sobre esto, licenciada Gretel? Bueno, en la primera pregunta, como usted dice, mire, no sé qué está pasando, creo que el hecho de que han habido muchas lluvias, incluso mi mamá, mi hermano antes de entrar a clase de Estados Unidos, y no le escuchaba bien. Aparentemente
recuérdense que lo que es la frecuencia de Internet es una frecuencia que está en el aire y cuando hay lluvias y todo, pues se pierde la misma. Entonces, Antonio Sánchez de Bustamante, cuando empieza él a hacer el esbozo de lo que hoy conocemos como el Código de Derecho Internacional Privado, partió de hacerse preguntas, como hacían los filósofos o como había hecho Sócrates, hacer preguntas y darle una solución a estas preguntas. Por eso en la primera pregunta señala que para él es juzgar si se debe o no aceptarse en algunos casos las leyes extranjeras y aspirar para las leyes nacionales determinadas hipótesis a una eficacia extraterritorial. Como bien les dijo el licenciado Juan Luis, ya le estoy cambiando el nombre, algunos juristas consideraban que era por esta interdependencia que tenemos como Estado, porque todos estamos necesitados de alguna u otra situación y que dependemos unos de otros. Estaban también los que consideraban que era la naturaleza humana como una de sus principales exigencias. Y finalmente estaban los que sostenían que debido a que la comunidad internacional que tiene la necesidad de coexistir jurídicamente y proteger la naturaleza cosmopolita del hombre. Antonio Sánchez de Bustamante, después de ver las posiciones que tenían las diferentes juristas de derecho internacional privado, considera que es, como les dijo el licenciado, que es por esa naturaleza cosmopolita del ser humano. Y el segundo elemento, dice, mire, el primer elemento va a ser la naturaleza cosmopolita del ser humano, pero el segundo es esa necesidad de coexistencia jurídica de los estados. Entonces, para esa pregunta, esos dos elementos son necesarios. La naturaleza cosmopolita, porque nosotros como seres humanos nos vamos a unos lugares o a otros, no queremos estar estáticos. Muchas veces, inclusive, no sé si les pasa en los trabajos que aunque tengan mucha demanda o mucho estrés, uno a veces dice, no me quiero ni levantar porque pierdo tiempo, pero en determinado momento necesita para poder también respirar o pensar bien, levantarse un momento, caminar y volver a retomar las cosas. Entonces también eso pasa con el ser humano. ¿Cuántos de ustedes no tienen ahorita que, y le digo que nos ha pasado a todos, con el COVID, con el ver que compañeros han muerto, compañeros que uno apreciaba, compañeros que uno sabía que tenían una calidad humana excelente? O incluso, aunque no conozca a la persona, muchas veces uno ve la muerte de un ser humano y uno la siente con mucha tristeza. La presentación, sí la están viendo. Operen, la que estaba ahorita compartiéndoles, compañeros. O solo están viendo la otra. Solo la primera, el principio del respecto. Va, entonces permítame, les voy a dar, mejor les voy a compartir la de la continuación para que la puedan ver. Ahora sí. Ahora sí, teoría de Antonio Sánchez de Bustamante y sirven. Va. Entonces, es esa necesidad de que el hombre no podemos estarnos estáticos en un solo lugar. Y es precisamente, pero también aunado a esa necesidad del hombre de podernos movilizar, de poder, el hombre quiere adquirir otros objetos, poder tener un estilo de vida distinta, y eso es normal. Pero ¿cuántos de ustedes no les ha pasado ahorita que desde que estalló la pandemia en marzo del 2020, nuestro ritmo de vida ha cambiado? Y quisiéramos salir y vivir la vida de antes, pero también sabemos, ¿cuántos de ustedes quisieran volver a estar saliendo y tener una normalidad como la que teníamos antes? Todos. A todos. Y entre más jóvenes creo que es mayor, porque creo que entre más grandes estamos, pues como que uno va entendiendo la importancia de la vida y que si bien es cierto, somos seres terrenales y bueno, los que creen en Dios saben que pues vamos a morir y que existe una promesa de una vida distinta y una resurrección. Sin embargo, tenemos un propósito de vida. Por ejemplo, yo acabo de leer El hombre en busca de sentido del padre de la logoterapia, que era de descendencia judía y que estuvo en los campos de concentración,
Y realmente todos tenemos algo por qué vivir o por lo que nos esforzamos. Fe, amor a la familia, diferentes situaciones. Pero al final realmente es esa forma cosmopolita del hombre, pero también es la necesidad de coexistir. La segunda pregunta que él realiza, Sánchez de Bustamante, ¿qué clase de leyes tienen eficacia extraterritorial y cuáles carecen de ella? ¿Y cuál es el motivo determinante de esta diferencia? Y él distinguió en leyes de orden privado, las leyes solo se aplicarán dependiendo de la interpretación que se haga de la voluntad de las partes. Las leyes de orden público internacional que obligan a todos aquellos que se encuentren en su territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de carácter absoluto e imperativo en el mismo. Y él hizo una buena, no sé si entendieron por qué él les hacía ver cuando hizo esta pregunta, porque yo sí la escuché la respuesta, que les hablaba de que hay convenios de carácter de derechos humanos y cuál era la justificación de los mismos. No solo es ese derecho de coexistencia. Bueno, después les voy a hablar un poquito de historia para que puedan, para que retomemos ese punto. Y es que los convenios de carácter de derechos humanos se consideran que son, nacen, la primera vez que se habla de ello es en el iluminismo, con uno de los filósofos de esta época, que es a quien se le considera que hace la primera esbozo de lo que después íbamos a considerar después de la Segunda Guerra Mundial como los derechos humanos. Y se inicia con la Declaración de los Derechos del Hombre, en la cual la esposa del presidente de Estados Unidos ayuda mucho a la creación de esta norma. Pero en ese momento, acuérdense que todavía las mujeres a nivel internacional no habían tenido un reconocimiento adecuado. Entonces se hablaba que hombre se esbozaba al todo el género humano, hombre y mujer. Con la evolución de los derechos humanos, se ha establecido que derechos humanos es aquel derecho que le corresponde a un hombre por el solo hecho de ser hombre, por el hecho de nacer. O desde que se recuerda que la propia Constitución Política establece de que se reconoce la vida humana desde que está en el claustro materno. Entonces, el derecho a la vida. Y eso también lo vamos a encontrar en el Código Civil. Entonces, los derechos humanos, además de lo que se ha establecido en esta Declaración de los Derechos de Hombre, en todas las declaraciones de carácter universal, que son todas las convenciones de carácter universal, que implican para los 5 continentes, que son las declaraciones de la ONU, o todas las convenciones de la ONU, y aquellas que son que van a ser, por ejemplo, con las que son de la OEA, de la Unión Europea, de África. Entonces vamos a determinar que existen universales y existen regionales. Pero, ¿cómo ingresan a Guatemala? ¿Se recuerdan cómo ingresan estas normas jurídicas? Que esas sí son de carácter obligatorio y de orden internacional. A ver quién tiene por ahí su constitución política. Búsquenme el artículo 46 y otro que me busque el artículo 149. Y esto va muy de la mano con la Convención de los Derechos de los Tratados. Y estos principios que habíamos hablado del Pacta Sunt Servanda y el Jus Cogens, que son elementos que... 46. El artículo 46 dice preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Bueno, ahí habían 2 teorías anteriormente que se daban, que uno decía que cuando la Constitución Política en el artículo 46 decía que los convenios de carácter internacional de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, los internacionalistas decían de que tenía preeminencia sobre la Constitución. Sin embargo, por ejemplo, yo soy de la segunda corriente que considera que no puede estar en preeminencia sobre la Constitución si es qué norma jurídica la que las está acogiendo y le está permitiendo el ingreso a la normativa nacional. ¿Qué es lo que dice el 46?
van a tener sobre el orden interno. ¿Cuál es el orden interno? Todas las leyes ordinarias. Pero la Constitución, acuérdese que es el pacto social que suscribe cada Estado con sus ciudadanos, que incluso la interpretación de las constituciones, a diferencia de las demás leyes, que como lo había establecido Carlos Sabin, es distinta. ¿Por qué? Porque se supone que los miembros de la Asamblea Constituyente, cuando hacen una nueva constitución o se constituyen para hacer una constitución, deben de plasmar cuáles son los elementos más esenciales o la dinámica o la mejor dinámica para el funcionamiento de esa sociedad en tiempo, porque acuérdense que las constituciones también van a regirnos un tiempo determinado. Y le soy sincera, por una pregunta que me hacía una persona que pertenece, bueno, que es mi familia, pero pertenece a la misma iglesia a la que yo, y le habían otorgado un amparo en Costa Rica, no conocía a ningún abogado, me mandó el amparo, no lo he terminado de leer, me lo acaba de mandar hace unos días, y me metí a leer, y les digo, ingresen a internet y vean la Constitución Política de Costa Rica. Se supone que se habla que los ticos son unos buenos juristas. Sí, artículo 46 de la Constitución Política. Pero si ustedes ven el ordenamiento, cómo está la Constitución tica a la de nosotros, yo les diría, como jurista, es bella nuestra Constitución. Y yo creo que si hoy tuviéramos un sismo y nos muriéramos todos, y vienen dentro de 100 años y encuentran la Constitución, dirían que éramos un pueblo sumamente pacífico, inteligente, donde todo estaba armonizado, y será esa nuestra realidad. No. No tenemos luces y sombras, pero la Constitución sí es una norma que si uno la lee, y si lee no solo la Constitución, sino las actas de cuando se estaban discutiendo cada uno de estos artículos, uno ve la razón. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, no estaba prohibida, no se permitía la pena de muerte para las mujeres, por ejemplo, y ni para los mayores de 60 años. ¿Por qué cree que era esa razón que nuestros legisladores consideraron que las mujeres no íbamos a tener la pena de muerte? Porque nosotros como mujeres damos vida. Eso es lo que todos nos hemos creído, pero no. ¿Saben qué dijeron en esa discusión? Por ser considerados iguales, licenciada, hombres y mujeres son seres humanos como tales, con los mismos derechos. No, fíjese que cuando le clasifican que no le van a dar la pena de muerte, era una discriminación, no eran acciones positivas como establece la doctrina o como establece la doctrina en género, sino que los legisladores dijeron que no se iba a dar pena de muerte a una mujer porque la mujer no era capaz, imagínense, no éramos capaces de poder idear cómo dar muerte o que los delitos que cometíamos nosotros no eran tan violentos como los que cometen hombres. Quiere decir que una mujer no tenía la capacidad para nuestros legisladores, de planificar una muerte. Nada más equivocado. Una mujer puede ser lo más calculadora y muchas veces más eficaz que un hombre si quiere causar daño. Damos vida, pero también como seres humanos que somos igual que los hombres, también tenemos una mente maquiavélica. Si usted ve Discovery, sí, ha cambiado eso, porque hoy en día, por ejemplo, yo misma, cuando estaba en delitos contra la vida, tuve mujeres que planificaron asesinatos cuasi perfectos. Digo cuasi perfecto porque hubieron elementos que nos hicieron llegar a ellas con mucho trabajo, porque planificaron, contrataron estructuras criminales, contrataron una persona, un mediador, que era el que contrataba estas estructuras criminales. Tuvimos 2 mujeres en las que asesinaron al esposo y habían quedado impunes. Y si no era porque Discovery Investigation, si no fuera porque dentro de las investigaciones estuvimos viendo a estructuras criminales y nos salió el modus operandi en uno de los casos, y pudimos ver que ella había vivido en una de ellas cerca de la casa de uno de los dedicados al sicariato
y pudimos ir sacando todos los elementos, también cómo ella retiró el dinero, cómo tenía un amante en ese momento. Entonces, nos damos cuenta que las mujeres tenemos capacidad de realizar crímenes tan monstruosos como los hombres. Es igualdad. Tal vez no tenemos la capacidad física que tiene un hombre, pero intelectualmente podemos tener la misma intelectualidad de un hombre y la misma maldad que un hombre. Pero es por eso, y por favor me leen el 149. ¿Por qué? Porque los derechos humanos ingresan, por considerarla que es para proteger al ser humano, ingresan por medio de las constituciones, son las que le dan el ingreso a cada uno de los países, permite que se apliquen esta normativa. Ahora me pueden leer el 149. De la Constitución, Artículo licenciada. 149. De la Constitución, sí. Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Bueno, entonces se dan cuenta, por favor integren el artículo 46 con el artículo 149 de la Constitución. Porque acá en el 149 es donde están acogiendo lo que establece el Código de los Derechos de los Tratados, de esas obligaciones que como estados tienen de cumplir con esa normativa o esos convenios internacionales que suscribe Guatemala, y más cuando son en derechos humanos. La obligatoriedad o la coercibilidad que tenemos de cumplir con ellos. Hasta ahí vamos bien. Y en el caso de derecho internacional privado, se establecen que los derechos precisamente que les corresponden al ser humano viajan con él, esos derechos adquiridos, uno de los elementos más importantes, viajan con el ser humano, con la persona. Y los bienes tienen efecto territorial. Los derechos que corresponden sobre bienes y solo se pueden ejercer en los territorios, pero los derechos que le corresponden al ser humano, al hombre, viajan con él a los diferentes países que vaya, siempre y cuando, sí, Constitución Política de la República. Esas dos son de la Constitución Política de la República para que las puedan integrar. Hacen el llamado de uno hacia la otra. Entonces, estos derechos se van a considerar que el derecho humano o ese derecho de la persona va con ella, ese reconocimiento que adquiere en la mayoría de casos, en su mayoría de edad, en su país, se le van a reconocer en otros países. Pero ojo, no solo se le va a reconocer a las personas cuando son mayores de edad, sino también a los niños. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos desde que son niños que se les van a reconocer en su estado y también en los estados a los que vayan. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la persona que aquí adquiere la mayoría de edad a los 18 años no va a ir a Estados Unidos y allá lo van a considerar menor de edad. No, porque de conformidad con la normativa nacional, usted adquirió sus derechos de ser mayor de edad y de ejercer derechos y contraer obligaciones a los 18 años. Y ahora le digo, ¿qué pasa con el estadounidense que tiene 18 años y viene aquí a Guatemala? Puede ejercer derechos plenamente y obligaciones. Es una pregunta con trampa. ¿Qué considera Alex? Disculpe, licenciada, es que se le oye algo como entrecortado. ¿Puede repetir su cuestionamiento? Disculpe. Por ejemplo, les dije que un guatemalteco que cumple 18 años va a Estados Unidos y como ya adquirió la mayoría de edad, no le pueden decir en Estados Unidos que como haya la mayoría de edad a los 21 años, no le van a reconocer esos derechos. ¿Por qué? Porque en Guatemala él ya adquirió esos derechos de la mayoría de edad. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? Que viene un ciudadano estadounidense de 18 años y quiere ejercer derechos y obligaciones. ¿Podría hacerlo? Bueno, Ya, perdón. En ese caso,
como usted dice que los derechos de acuerdo a cada país siempre lo lleva uno si va a otro lugar, pero en ese caso como el derecho que tiene el americano es de ser un menor de edad a los 18 años, entonces no podía ejercer ningún derecho acá. Solo los derechos que beneficien, ojo, tengan cuidado con esa pregunta, por eso les dije que era una pregunta con cierta maña, porque de conformidad con el artículo 8, los menores de los niños o la juventud, niños y adolescentes, hasta antes de cumplir 18 años, solo pueden ser sujetos de ejercicio. Ellos pueden, todo lo que le beneficie lo pueden obtener. Claro que tienen ciertas obligaciones y también pueden encuadrar su conducta en un proceso penal, pero no pueden, por ejemplo, contraer obligaciones como dar en venta un inmueble porque todavía no habrían adquirido la mayoría de edad, a no ser, ojo, porque por eso les dije que es una pregunta con truco. En Estados Unidos existe para los adolescentes y las personas que no han cumplido los 21 años, los padres tienen la facultad de, mediante un documento, esa capacidad relativa, y solo es capacidad de goce, solo emanciparlo. Y al emanciparlo, ellos sí pueden hacer la emancipación le permite a ellos que puedan ejercer ciertos derechos que no los harían si no estuvieran en este documento. Pero por eso les dije que era una pregunta con cierta complejidad. La tercera pregunta que hizo Sánchez Bustamante fue: ¿qué instituciones jurídicas o relaciones jurídicas corresponden a cada grupo de leyes de las antes mencionadas? Y entonces él consideró que su respuesta era que el orden privado pertenece a la autonomía de la voluntad, los contratos, las instituciones procesales como la sumisión, es decir, que yo de forma voluntaria considera que renuncio al fuero de mi domicilio y pueden demandarme en cualquier otro lugar, en cualquier otro país, cuando hago un contrato. Y el procedimiento arbitral, que muy bien se lo dijo el licenciado anteriormente. Yo les mencionaba esto, que antes de esto, cuando, por ejemplo, los famosos contratos de extracción minera o de extracciones de minerales en los países latinoamericanos, hubo mucho problema porque la mayoría de países que venían a invertir en nuestros países latinoamericanos, subdesarrollados, o como hoy se nos domina, para no decirnos que estamos contratos rusos o cualquiera, otros, o con mineras de Canadá, Estados Unidos, esto se establecía que estos países pues tenían un poderío económico diferente a los países latinoamericanos. Entonces que ellos, cuando había un problema ante un órgano jurisdiccional, pedían el acompañamiento de su estado, quienes por el poderío económico obligaban a los estados a hacer, a veces ni siquiera conforme a derecho, sino hacer lo que les convenía a sus patrocinados. Y por eso también se habla de que una de las razones por las que invaden Guatemala en 1954 y se estabilizan al gobierno de Arbenz era porque la reforma agraria, conocida como el decreto 900, se le quita la tierra ociosa a la United Fruit Company. Y en esa ocasión no pidieron el acompañamiento, sino que se dio una invasión bajo el apoyo de no todos los militares, pero ciertos grados de ciertos militares que tenían un grado en el que ellos se beneficiaron, no así los cadetes y los oficiales de menor jerarquía, quienes se opusieron y pidieron armas para defender al Estado democrático de Arbenz porque había sido elegido por una elección popular. Sin embargo, nace precisamente en Argentina la cláusula clavo, que la tienen que ver en derecho internacional privado, donde este jurista dice: momento, si nosotros le vamos a dar nuestros minerales, vienen a explotar nuestras tierras, deben de renunciar a que si hubiera alguna situación jurídica en la que nos vayan a demandar, ellos renuncien al apoyo económico y el apoyo del Estado para presionar al Estado, que estaríamos en una desventaja. Esa se utilizó hasta que ahora se estableció en la Organización Mundial de Comercio
que ya no se utiliza esto, sino que se van al arbitraje, la mayoría de casos. ¿Y cuál es el problema? Que si un país no está bien preparado para ir a defender los intereses de su Estado, puede ser condenado en un arbitraje. Por ejemplo, en Cuba hubo un ejemplo en el que demandan al Estado de Cuba porque hubo un cubano que defraudó en Estados Unidos a Medicaid. Es una ayuda, era un programa que era ayuda para las personas que tienen escasos recursos para poder acudir antes de que existieran el Obamacare. Él administraba y roba dinero de ahí, se va a Cuba y se hace socio de otro cubano. Entonces vienen y demandan al Estado de Cuba diciendo que ese dinero se utilizó en Cuba y que entonces el gobierno cubano es responsable del mismo. Se fueron al arbitraje internacional. Los maestros y doctores cubanos que les tocó, algunos de ellos eran parte del curso que recibíamos, en mi caso de la maestría de criminología, pues hicieron bien su planteamiento, eran muy buenos internacionalistas y ganaron el arbitraje en contra de ellos. Pero si no están bien preparados los internacionalistas, pueden ser de que una defensa ineficaz en cuestiones de comercio pueda traer acarreada una sentencia condenatoria y daño y pagos de daños y perjuicios a la entidad extranjera. ¿Se recuerdan que FEWA había sido vendida, pero se estaba olvidando que FEWA, como muchas de las situaciones incluso los rieles que tiene Guatemala, fueron traídos, tienen más de 75 años, por lo cual son patrimonio cultural de Guatemala. Y esto es comprobable cuando se corta un pedazo de riel. Estos rieles que venían de 4 fábricas en Estados Unidos, Pensilvania, esta es la que me recuerda más que todo es la de Pensilvania, viene el nombre de Pensilvania, viene el año en que fue fabricado y está fundido en el hierro, es un metal puro. Por eso es que las personas robaban las sillas ferroviarias y las iban a meter a chatarrerías y encuadraban su conducta en el robo de bienes de patrimonio cultural, porque sí existe. Si ustedes al hacer el peritaje se pueden ver dónde está este elemento. Y las leyes de orden público, por el contrario, consideraba orden público interno pertenece al Estado, la capacidad, en qué momento adquiere la capacidad las personas, el derecho a la familia, las sucesiones, algunas leyes penales que castigan la traición. Con esto sí hay que tener cuidado porque en qué momento es traición. Si imagínense, si se pudiera modificar cualquier norma o cambiar alguna norma del derecho penal en el que ir a protestar contra las malas obras de un gobierno se considere que es un atentado contra el gobierno. Max, ¿me puede ampliar un poco sobre el caso Assenger? Porque ahorita me quedé. Sí, licenciada, del caso de él, que él ventiló información muy sensible acerca de lo que planeaban ciertos gobiernos poderosos. Entonces había un tema ahí de extraditarlo. De Wikileaks. Información de Wikileaks, ¿así, licenciada? Es que yo lo conocía más como Wikileaks, que incluso él estuvo, se recuerdan que durante mucho tiempo tuvo una embajada latinoamericana apoyando y posteriormente se entregó voluntariamente. Sí, aunque esas filtraciones, acuérdense que no todos tenemos esa capacidad para poder entrar a las vías de internet y poder trabajar todo eso. Era realmente un hacker, son personas que tienen una información, una habilidad para poder, imagínense, haber burlado todos los programas que tiene Estados Unidos y haber filtrado esa información y que lo consideraban traición. Pero,
es bien complicado porque realmente estaba traicionando o estaba ventilando a nivel internacional cuáles han sido las políticas que las hemos conocido. Incluso en algunos chats de abogados se habla de que el país está dividido porque están de izquierda a derecha. Momento, corrupción es corrupción, ya sea de derecha o de izquierda. Delito es delito, ya sea que lo cometa un militar o lo cometa un exguerrillero, lo cometa un civil o lo cometa cualquier persona. Lo importante sería de ver que él lo que hizo ver es de que las políticas de Estados Unidos siguen siendo las mismas después de 1954, que vimos cómo se da la intervención a Guatemala y que algunos en nuestro país lo siguen negando, cuando es importante que si usted va a las universidades estadounidenses y pide los libros, ahí sí lo dicen, incluso en programas de Discovery lo hablan abiertamente. Que hubo un país que por el problema de la banana se tuvo que desestabilizar e intervenir. ¿Y qué país es ese? Guatemala. ¿Por qué? Porque la United Fruit Company exportaba precisamente banano a Estados Unidos y ni siquiera eran tierras que las estaban utilizando, eran las tierras ociosas y que no habían pagado por ellas, sino que había sido un usufruto. Entonces, realmente, ¿cuál es el usufruto? El poder gozar de los bienes a cambio de una contraprestación que no se terminó toda. Porque se recuerda que habían hecho unos contratos con la empresa eléctrica que iba a darlo y que no se dieron todos los mismos. Entonces, lo que hizo esta persona a través de Wikileaks fue demostrar que esas políticas estatales, no importa si están una persona de demócrata o republicano, son políticas de Estado estadounidense. Lo que yo les decía, que cada cierto tiempo Estados Unidos o la carrera armamentista necesita que hagan guerra. ¿Por qué? Porque ellos son los que venden las armas. Ellos y otros países, Israel, Rusia, las ACAS son de fabricación rusa. Las M16 son de fabricación gringa. Entonces, ellos nos ponen las armas y nosotros ponemos los muertos. Una realidad complicada. Y también terminó él diciendo que al orden público internacional corresponden el derecho político, constitucional, administrativo, el derecho penal, el derecho procesal general, derechos de los bienes, la moral, las buenas costumbres, y estas corresponden a aquellas absolutas e imperativas dentro del territorio, con fuerza ineludible igual para los ciudadanos que para los extranjeros que se encuentran en él, aunque sea momentáneamente. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo acá? Que los extranjeros y los nacionales en determinado momento no tienen discriminación para cierta normativa que es de carácter coercitivo, como el derecho constitucional, el respeto a los derechos humanos, va a ser obligación respetarlo a los nacionales como a los extranjeros. Y los tres órdenes indicados anteriormente los podemos apreciar en el Código de Derecho Internacional Privado. Todas estas ideas que él tiene las plasma posteriormente en su Código de Derecho Internacional Privado. Uno de los elementos más esenciales para ello es precisamente el principio de derecho internacional de los derechos adquiridos. ¿En qué consiste esto? El derecho adquirido es aquel derecho que ha sido legalmente adquirido en un estado de acuerdo a las leyes vigentes, las cuales a su vez deben de ser reconocidas la existencia de dicho derecho adquirido por cualquier estado en el que se pretenda hacer valer el mismo. Esto yo lo hago valer a través de, si no se me está reconociendo, acudir a un órgano jurisdiccional y pedirle al juez que acceda a la tutela de este derecho que me corresponde. ¡Uy! Alguien está comiendo. Y por la hora de plano tenemos hambre. Lucha con licenciada que tiene el micrófono encendido. Sí, bueno, entonces acuden a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales de diferentes ramas del derecho, a las cortes de justicia, como ente, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, tiene la misión de proteger los derechos existentes. No, ojo,
ese compañerito, yo le apago el micrófono y lo vuelvo a encender, no sé quién es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretende adquirir? Perdón, licenciada, como me dijeron mi nombre, yo ahorita lo apagué, pero el mío ha estado apagado. No se preocupe, Teresa, hay alguien que lo estaba encendiendo, pero hace un ruido, no sé si está comiendo o está absorbiendo algo. Sáquelo, licenciada, de plano son los que se meten a molestar. Lo debería de sacar. Sí, voy a verificar quién es el genio. Bueno, los tribunales y las cortes de justicia ellos van a determinar cuál es la extensión de los derechos y las obligaciones correlativas a estos derechos adquiridos. En este principio de derecho adquirido estamos ante un acto que se llevó a cabo en una jurisdicción diferente, distinta a la de nuestro país o a la del país donde se esté, aquella ante las cuales las partes deben hacer valer un derecho o que se cumpla una obligación que nació en otro estado. Y es por eso que les decía, por ejemplo, si yo cumplo aquí 18 años y voy a Estados Unidos, ya pasaron hace muchos años que cumplí los 18 años, voy a Estados Unidos a pretender ejercer un derecho, no me pueden decir, momento, es que usted aquí no ha adquirido la mayoría de edad porque aquí las adquiere a los 21 años, la adquieren los ciudadanos los ciudadanos americanos. Pero nosotros, como ciudadanos guatemaltecos, al cumplir los 18 años, podemos realizar todos los actos que están permitidos por la ley y que me permite incluso la ley guatemalteca ejercerlo. Comprar, tomarme un trago, todos los elementos que me permitiría la ley guatemalteca. No, eso no significa que voy a vender drogas, porque eso no está permitido ni aquí ni allá. Es respeto. Perdón, me le puse la S, se las cambio ahorita. Es respeto a los derechos internacionales. Los dejo para que puedan continuar en el otro curso. Nos vemos el día viernes. Al día viernes sí voy a tratar de estar temprano. Hoy, disculpe, pero estaba revisando unos memoriales y entre más me venía, reviso antes cuando estamos certificando denuncias para otras unidades por ser denuncia obligatoria. Tengo que revisar que todo vaya bien. Hoy les envío las presentaciones, solo corrijo lo que esté mal y se las envío. Pasen feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lico. Gracias, licenciada. Buenas noches.